Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tire. Creo que ya vamos por el cuarto. A ver qué tal. Por favor, suscribiros. Venga, me paro. Que nada, que estoy aquí en Málaga, como os dije, me he venido al paseo marítimo a andar un poquito y aprovechar que hace bueno, sol y demás. Vengo aquí en la esquinilla, que no hay nadie, me quita un momentillo la mascarilla para poder hablar con vosotros. Y nada, que he decidido que ya que estoy aquí, que estoy con mi familia, me acuerdo un poco de cuando salí del armario, que es un poco mi historia. Que aunque yo en la ficción lucho por la normalización, también es importante contar un poco cómo suceden las cosas para llegar a una normalización. Vamos a ello y no os olvidéis suscribiros. Capítulo 1. ¿no? 14, es que es muy difícil. Muy buena. Ya no estoy en la playa, no sé ni siquiera si el moreno me durará. Yo un par de días en Madrid ya, tampoco he estado tanto en Málaga, he estado como 3 o 4 días. Hemos estrenado este último making of que está teniendo una gran acogida brutal, porque es el making of del episodio 16 del Contacto Cero, que tenía chicha, es decir, dejábamos que hubiese pasión, cosa que a YouTube no le gusta mucho. Tanto que estaba haciendo un break y me he puesto a mirar un momento los emails y veo un email de YouTube en el que decía: el contenido que muestre contactos orales prolongados y cuyo objetivo sea provocar sexualmente puede estar sujeto a una restricción de edad si no es adecuada para todas las audiencias. ¿Qué puedes hacer al respecto? Si crees que se trata de un error, ponte en contacto con nosotros, ¿vale? Si quieres hacer una apelación, pues escribe este formulario. Ojo con el tema. Primero hacemos una restricción y demás, y después si eso te quejas y te lo revisamos. Mientras pierdes dinero y nada, que no es justo, ¿no? Tal, que la ha pelado. Y han tardado menos de lo que yo esperaba. Les he apelado diciendo: ojo, ojo. Quiero decir, es un making of. Aquí no hay nada, se escucha a un director diciendo corten, las actrices hablándome, X, Y, Z. Digo, así que sexualmente yo no he ido a provocar a nadie. Quiero decir que la gente, es que lo que me flipa es esto. Ya he leído algunos comentarios, que voy a buscarlo, de un tipo que ha escrito ojo. Y seré educada al contestarle porque, bueno, yo no tengo la culpa que un tío, por ver a dos tías besándose, aunque sea mínimamente, se le ponga dura, ¿vale? Yo no tengo la culpa. Yo voy a un público de mujeres que le gusta ver a dos mujeres besándose, porque se ven representadas. Te entra esa cosita, esa emoción, ¿vale? Que después cada uno en su casa haga lo que quiera. Pero que yo no vengo aquí a vender un vídeo porno. Vamos a ver, es que es brutal, porque con TikTok me pasa lo mismo. Subo un poquito ahí y se ve una cama ahí de fondo. Es sexual y es como... hostia, ojalá me permitierais mostrar un poco más, porque tampoco me dejáis. No digo ponerlas en bolas ni nada, pero un poquito más de pasión, pero es imposible. Es que YouTube te fusila. Y aquí me vendréis alguno. Pues sube a otro sitio, no sé cuándo, no sé qué. Hoy por hoy no puede ser, porque necesitamos YouTube. Cuando tengamos 1 millón de seguidores, ¿vale? Que lo conseguiremos algún día. Si algún día alguna productora, oye, quiere comprarme un guión y hacemos un largo del Contacto Cero, lo hacemos. Hoy por hoy vamos a esto y dentro de cabe intentaremos hacer, porque pasión va a seguir viendo. Lo que pasa es que no hay tanto como yo quisiera mostrar. Voy a leer el comentario del amigo. Los curas y monjas nos metieron en la cabeza el puritanismo antisexual, falsos e hipócritas. Ahora me recreo en esas escenas de lesbis que me gustan y me ponen un poco animado. Lo que no soporto es esto en masculino, se llama homofobia. Tengo que ser algo especial. Joder, que lo he puesto con Z, lo de especial. Quizá, espero que fuera con segundas. Salud y a disfrutar de las bellezas sexuales femeninas. Aún estoy pensando un poco qué contestarle a este hombre. Ahora viene mi historia. Algunas y algunos, saben que tengo 37 años. Es decir, hace como 20 años que salí del armario, totalmente, porque hubo como un intento, pero no lo hice del todo. Yo cuando era pequeña no pensaba ni por asomo de que me gustaban las mujeres. Es que yo recuerdo tener mis novios de pequeña, ¿sabes?
estás súper enamorada de un chico y tal. Pero sí es verdad que sí recuerdo estar enamorada, ahora sí lo veo, de alguna vecina, de alguna amiga. Quiero decir, me iba por lo normal es, yo salía con el chico, no con la chica. Cuando era más pequeña, antes de los 12 años o así, joder, se metían muchísimo conmigo, porque yo soy una chica ancha de espalda. Se metían con mi espalda, me gustaba hacer deporte, que no era fútbol por cierto, pero bueno, me gustaba hacer deporte, era una tía activa, tal, le gustaba leer, le gustaba hacer como... Esa chica pensaba demasiado, aparte les molestaba, pensaba demasiado. No se me daba bien el cole, pero me gustaba mucho la afición de leer, curioseaba, tal. Y me pegaba. Es decir, yo les molestaba, les ignoraba, pero aún así me iban y me buscaban. Pero después, con 12 años de repente, 13 años, 14, empecé a salir con un chico, porque es que a mí me gustaban los chicos, que era más mayor. Y justamente este chico era el guaperas del cole. Este chico se fijó en mí porque yo era la... Bueno, porque mi hermana estaba con él en el grupo de música y entonces compartía saxofón, entonces se quedaba conmigo para darme unas partituras que yo le daba a mi hermana y demás, y bueno, nos empezamos a caer bien y tal. Bueno, ese chico estuvo como un año y después a partir de ahí ya la gente se dejó de meter conmigo. Es que a mí me ha llegado a pasar que estaba en clase, que no me fijaba en ninguna chica, yo iba a mi puta bola. Por ejemplo, había una chica que se juntaba con otras niñas más mayores también, que era justamente también del curso de este, y me decían, oye, que me dice mi amiga que no pares de mirarla en clase. Y yo, ¿que la miro qué? No la miro, ¿sabes? Aparte es como que te fichan y en fin. Antiguamente estaba la EGB y después ibas al BU, ¿vale? Pero yo, bueno, yo estuve en el cambio de la ESO. Entonces yo fui a tercero de la ESO en otro instituto distinto al que me tocaba porque estaba completo, porque no sé qué historia. Fenomenal. De repente no me conocía nadie, pero nadie de nadie. Y entonces llegó al instituto, iba a entrar a una clase en el que no había nadie que conociese y se me acerca una niña por las escaleras, una chica, y me dice, oye, ¿tienes compañera con la que sentarte? Y yo, no. Y dice, ¿te sientas conmigo? Y yo, genial. Vale, me senté con la chica, pasó las semanas, ella era súper mona, súper simpática, creo que era todo lo contrario a mí. Tal que me da, ahí sí me empecé a fijar por primera vez en una chica, que era esa chica, y ella me gustaba. ¿Qué pasó? Yo nunca me he declarado a esa chica ni nada, pero es verdad que me dejaron de interesar los chicos. Incluso ahí hubo una época que me tiré como un par de años sin tener novio. A veces me liaba con algún chico, pero por seguir la corriente, ¿vale? Pero no me interesaba nada. Pero ahí me empecé yo a sentir rara, tanto que una vez mi madre me preguntaba, ¿qué te pasa, tal? Es que me quedaban hasta asignaturas en el instituto. Y yo le dije, joder, mamá, pues me pasó una cosa y tal. Y mi madre lo primero que me pensó fue, ¿estás embarazada? Y yo, no. Digo, estoy enamorada de mi compañera de clase. Y creo que eso fue peor que estar embarazada. Al final, entre una cosa y otra, quedamos en el acuerdo de las dos, porque al final accedí yo también a ir al psicólogo. Que yo también es que pensé que yendo al psicólogo, pues me iba a ayudar. La psicóloga lo que me metió en la cabeza era que yo era fea y que quería ser como la otra chica porque era mona, agradable, me gustaba vestir bien, porque claro, yo no, pues sí, yo no era la típica chica que va con escote, es que siempre lo he odiado, que decía, a veces me arreglo, más o menos, que decir, para mi novia, sí, pero, no sé, que yo tenga que ir de una manera para ser más femenina, unos cojones, ¿vale? Yo soy igual de mujer femenina que cualquier otra mujer que lleve escote o no lleve escote. Es que tengo que respirar 2 veces con esto. Le di la razón y dejé de ir. Fantástico. Y bueno, pues entonces estuve en silencio, pues 3 años más. Hasta que empecé a aparecer internet y empecé a hablar por chat, en un chat de Chueca con otras chicas y tal. Porque yo pensé que estaba súper sola. Pensé que no había más gente como yo, porque es que a mi alrededor, de verdad, no conocía a ninguna otra chica que le gustasen las chicas. Y pensé que me iba a morir sola, me iba a quedar sola. Es muy triste todo esto, pero eso lo pensé mucho. Incluso creo que lo hablé con mi madre y me dijo, madre, bueno, pero así nos tienes a nosotros siempre. Y era como, es que yo no quiero tener a vosotros. Que sí, pero joder, yo quiero enamorarme, estar con otra persona, estar con gente que piense igual que yo, que siente igual que yo, ¿no? En el chat de Chueca conocí a una chica, que yo ya ahí tenía casi 19 años. Mis padres me empiezan a poner restricciones de hora de llegar a casa. Con 19 años me hacían regresar a casa a las 10 de la noche. Ni dormir fuera, ni nada.
porque sabían que estaba con esa chica y me lo hicieron pasar putas. Bueno, lo dejé con esta chica y pasó el tiempo y conocí a otra chica. Y esta chica vivía en Marbella y trabajaba los fines de semana en un McDonald's y demás, se sacaba dinerillo y tal. Entonces yo ya estaba muy agobiada en mi casa porque mis padres me ponían solo pegas. Yo aparte trabajaba con mis padres porque ellos tienen un negocio, me pagaban menos, que decir, se quedan con dinero mío a propósito para que yo no pudiese hacer cosas, tal. Y ya llevaba un tiempo con esta chica y cuando mis padres están de vacaciones en la República Dominicana, me hice las maletas y me fui. Me fui a Marbella, me puse a trabajar en un McDonald's durante 2 años y lo tuve que hacer así. Me tuve que pirar porque me hacían la vida imposible, no podía ser yo. Y bueno, y la verdad que tuvo muchas cosas buenas haberme ido de mi casa, de repente maduré mucho. Lo bueno del McDonald's es que había mucha gente, sobre todo en Marbella, que era de fuera. Entonces había mucha gente de Madrid, había gente de Filipinas, de Brasil, era de todo. Y aparte había muchas chicas lesbianas, gays. Y de repente te ves normal, te ves que hay mucha gente como tú. Respiré muy profundamente porque había gente como yo. Y ya me había dado cuenta en los chats y demás, pero así no. Fue pasando el tiempo y tal, y mis padres me van los fines de semana a ver a veces, hablamos, tal, no sé qué. Y bueno, que ellos pues quedaron un acuerdo de que bueno, que ya llevan mejor todo, tal. Yo con esta chica ya no estábamos allá y entonces decidí volver a mi casa. Verá que todo mejoró muchísimo, pero seguía en mi casa. Esto hace 20 años, Málaga no era una ciudad grande y entonces yo no podía seguir sin ser yo. Estaba súper atrapada. Me reencontré con una amiga de mi primo. Coincidía que, bueno, en su día, por lo que se ve, y yo no me había enterado, me había tirado los tejos, pero bueno, yo tenía ahí novio y no pensaba mucho en el tema este. Y entonces yo le gustaba. Nos tiramos meses de amigas, sin que pasase nada. Y bueno, desde que ella ya se iba de Erasmus y tal, y se tiró a la piscina conmigo, y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que me gustaba. Con esa chica estuve 10 años de mi vida después. Ella después se fue de Erasmus, volvió a los 9 meses. O sea, la distancia se da mucho mejor cuando no existían los WhatsApp ni nada de esto. Llamaba por teléfono, tal, cartas. Fantástico era esto. Y me dijo, mira, yo me pedí una beca para Madrid, todavía no sé si me van a dar y demás. Y no sé, dijo Madrid y se me abrió la mente. Yo siempre había querido irme a Madrid. Desde pequeña veraneaba, viviendo en Málaga, aún así veraneaba en Torremolinos, teníamos allí un apartamento y todos mis amigos eran madrileños. Y siempre había pensado Madrid, a mí Madrid sí. Y no sé, lo vi. Entonces mi padre hacía tiempo me había dicho, como yo no había acabado el bachiller y ya está, y me decía, si tú alguna vez quieres volver a estudiar, solo tienes que decírmelo y lo que tú quieras estudiar, lo hacemos. Y le dije, papá, ya sé lo que quiero estudiar. Quiero estudiar comunicación audiovisual. Digo, pero no quiero hacerlo en Málaga, quiero hacerlo en Madrid. La vez se quedó así un poco congelado porque no se lo esperaba. Dijo, es que tu madre... Y digo, ya, pero es que aquí... ¿Qué hago yo aquí estudiando comunicación? ¿Qué hago yo aquí? Es decir, si es que aquí no hay salida. Y nada, mi madre se lo tomó súper mal. Mi madre me odiaba. Y nada, que me piré. Y si queréis saber cómo continúa, nos vemos la semana que viene y os lo cuento. Y también os enseño el casting que tengo mañana para encontrar el último personaje que me queda para la nueva webserie. Suscribidlo, darle me gusta. Si no habéis visto el nuevo making of del Contacto Cero, os dejo aquí también para que lo veáis. Y nada, gracias por escuchar, gracias por estar ahí y seguimos la semana que viene.